Bueno, probablemente de todos los letristas, ¿no es cierto?, que hay o que hubo acá en Santiago, a mí particularmente el que más me llamó la atención fue el trabajo de Juan Cadena. Él un letrista que estaba principalmente vinculado al desarrollo de carteles y pinturas que iban a los costados de las micro amarillas. Y es bien divertido, hay una anécdota porque eh, cuando descubrimos el trabajo de él, fue a partir de una especie de firma que él desarrolla. Y nosotros en esa época, cuando estábamos desarrollando el libro de las micros, pensábamos que era una especie de marca o de logo del gremio o de un grupo de microbuseros. Y un día, yendo al Persa por Santa Rosa, eh, encontré un cartel gigante que tenía el mismo logo. Y ahí decía, se pintan carteles y qué sé yo. Y al tiempo, bueno, como no recuerdo bien si fue en ese mismo pique o fue después que me bajé de la micro y encontré el taller de Juan. Y ahí nos pusimos a conversar y nada, fue una cosa así, casi como de epifanía. Pero bueno, al margen de este tema anecdótico, yo creo que lo más interesante del trabajo de él es como la sofisticación respecto al desarrollo del lettering, de la caligrafía que él hace. Que siendo súper casi como de diseño contemporáneo, pero todo pintado a mano. Y con un proceso eh, que no tiene nada que envidiarle al de un tipógrafo profesional, en el sentido de que muchas veces para desarrollar su trabajo seleccionaba un cartel o un anuncio de alguna marca en específico y él después desarrollaba un alfabeto completo a partir de uno o dos caracteres. Y eso a nivel ya de producción, ¿no es cierto? Es súper avanzado, o sea, sin tener ningún tipo de instrucción académica ni profesional, simplemente ser bueno para el dibujo. Yo creo que la verdad no había ninguna gran intención de fondo, o sea, no había una idea de saldar cuentas, ni buscar reconocimiento, ni generar esta especie como de lucha de los oprimidos versus los más grandes, sino que se dio en un formato netamente natural, en el sentido de que ese tipo de gráfica para una serie de personas, amigos, compañeros, en fin, la gente que en ese minuto yo estaba desarrollando el Modesto Estupendo, era un lenguaje súper común. Eh, y era por primera vez que veíamos que ese lenguaje que nos había acompañado desde chico podía llegar a un nivel de algo un poco más trascendente. A lo mejor era súper ingenuo, pero para nosotros era como casi que estábamos, nos interesaba más lo que pasaba afuera de Chile que lo que pasaba dentro de Chile, en ese sentido. O sea, lo veíamos mucho más relacionado con fenómenos como, no sé, editoriales alemanas o chinas, que veíamos que estaban interesados en gráfica latinoamericana. eh, y surgió todo en ese mismo momento, en el año 2002, 2003. Y nos parecía súper interesante como mandar esta especie de Fasad alfa, esta cápsula así de cartón, ¿no es cierto?, hecha con gráfica más honesta y que a lo mejor era mucho menos pretenciosa de lo que en ese minuto en algunos lados todavía se estilaba dentro del diseño gráfico local. A ver, el libro de alguna forma fue como una extensión de varios ejercicios que habíamos desarrollado en la U. Y se articuló como una especie de red de colaboradores, que en el fondo éramos los compañeros, los amigos de clase. Después se nos fueron integrando algunas personas a medida que fueron avanzando los meses. Hay que pensar que el libro, no sé, se demoró 2 años en hacerse. Igual estamos hablando de una época donde todavía teníamos cámara análoga. Y teníamos que sacar las fotos con rollo y mandar a revelar y ver si habían quedado bien, en fin. Al final, muy al final del libro, logramos conseguir una cámara digital muy precaria que, no sé, nos guardaba 30 fotos, una cosa así. Eh, pero claro, se establecieron
ciertas rutas que estaban relacionadas, yo creo que de forma súper aleatoria, y tenía que ver con que cada uno de este grupo de amigos colaboradores vivíamos en lugares súper distintos. Entonces teníamos, no sé, yo por lo menos vivía en Puente Alto, entonces hacía todo Vicuña Maquena, todo completo. Y en ese trayecto naturalmente que uno va encontrando ciertos lugares. Otra gente que no sé, vivía en Macul, gente que vivía en La Florida, gente que vivía en el centro, no sé, otros en Las Condes, Ñuñoa. eh, de alguna forma creo que este mapa de muestreo que se originó fue de forma súper así, sin buscarlo mucho. O sea, era como que justamente las personas vivían en lugares muy cercanos a estos focos de gráfica. Y también, por otro lado, se establecieron unas rutas un poco más planificadas. O sea, si bien estaba toda esta cosa que era mucho de andar con la cámara en el bolsillo, una cámara gigantesca naturalmente, eh, también habían como otro tipo de rutas que desarrollamos en un formato ya un poco más profesional. En el sentido de, no sé, me acuerdo que recorrimos todo Mapocho, por ejemplo. En algunos casos sí, en algunos lugares específicos ligados principalmente a comercio minorista, por ejemplo, surgen eh, diseñadores, ¿no es cierto? Surgen rotulistas, surgen cartelistas que desarrollan un estilo mucho más avanzado y que tiene que ver con estos centros como de comercio a la antigua, como una cosa folclórica, porque ahí siempre se corre como ese riesgo respecto al tema vernacular, como una cosa muy pintoresca, que raya un poco en la artesanía y en lo hippie, y la verdad que no tiene tanto que ver con eso, sino que es más bien un tipo de gráfica que surge de forma espontánea sin mayores como pretensiones estéticas. En algunos casos sí, surge como una especie de imitación de grandes marcas o de tratar de igualar el logo de Coca-Cola, pero en el kiosco de donde venden las bebidas. Sí, yo creo que hay ciertas cosas, ciertos elementos gráficos que son súper repetitivos. Hay cosas que son súper... no sé cuál será la explicación, pero por ejemplo, la idea de inscribir dentro de un círculo el número de un local. O sea, un círculo con un par de números dentro. ¿De dónde viene? Mucho desarrollo de caligrafía, así, script, ¿no es cierto? Como un lettering. Es súper, a lo mejor, arriesgado decir, sí, aquí, a partir de esto, se inició el diseño como tal, específicamente el diseño gráfico. Yo creo que han sido como pequeños como eventos que han contribuido a fortalecer el diseño como una disciplina hoy día un poco más seria y profesional. Pero en términos a lo mejor operativos, siempre existieron elementos de diseño. O sea, si uno se remonta como a la clásica descripción, uno tendría que decir que el diseño como tal empieza recién después de la revolución industrial. O sea, en el sentido de los procesos automatizados y seriados, en fin, se pasa de la producción artesanal a una cosa más de máquina, ¿no es cierto? Probablemente sería súper ambicioso buscar un diseño 100% local, en el sentido como de la raíz. Yo creo que a lo largo de toda nuestra historia está comprobado que, no sé, somos unos mestizos. O sea, muy pocos elementos son propios, así, de naturaleza. Fueron a lo mejor incas por el norte, después a lo mejor españoles, después toda la presencia europea, no sé, Francia, Alemania, en fin, o Norteamérica. Y todos esos elementos, en cuanto, no sé, comunicaciones, publicaciones, revistas, maneras de enseñar, visiones del mundo, nos afectaron. Entonces, pero eso también es chileno. Nosotros de alguna forma lo adaptamos a nuestro lenguaje, a nuestras palabras, a nuestras maneras de hacer. Ahora,
¿Qué tan diferentes pueden ser de otras partes que también vivieron bajo las mismas condiciones? La verdad que no mucho.